La frontera de México con Belice es una frontera porosísima. Durante décadas se ha discutido el abandono en el que las autoridades mantienen a esta región del país, la última, el tope con América. Apenas en el año 2020 se contabilizaron unas 15 aeronaves que aterrizaron en esta región cargadas de cocaína. Pero esas fueron las que se localizaron, las que por alguna razón tuvieron que aterrizar o de plano se estrellaron ahí en la frontera de México con Belice. Quintana Roo tiene más de 96 kilómetros de frontera con el vecino país y la vigilancia es prácticamente nula. La semana anterior, en el más reciente de estos hechos, un narcojet aterrizó de emergencia entre los distritos de Corozal y Orange Walk, allá en el vecino estado de Belice, prácticamente casi al borde del río Hondo en la frontera de México con Belice. Llevaba nada más y nada menos que otra tonelada de cocaína. Hasta ahora se contabilizan 9 detenidos ahí en esa frontera, pero le repito, apenas en el año 2020 se contabilizaron más de 10 de estas avionetas, lo que hace inferir evidentemente que si cada una de ellas llevaba una tonelada, pues por lo menos 10 toneladas de ese alcaloide fue, incautado tan solo en el año 2020. ¿Se imagina cuántas de estas aeronaves lograron pasar? ¿Se imagina cuántas pasan entonces por semana o por mes en esta porosísima frontera de México con Belice? Las cifras hasta ahora son incalculables y el tráfico a todo lo que da, mientras la frontera permanece prácticamente sin vigilancia. Muy buenos días, bienvenidos a Despierta Noticias, la propuesta noticiosa de Despierta Quintana Roo Multimedios. Yo soy Julián Santiesteban y los saludo como todos los días en este que es su espacio informativo. Les recuerdo que transmitimos completamente en vivo desde la capital turística de Latinoamérica y el corazón financiero de Quintana Roo, aquí en Cancún, Quintana Roo. Y como usted viene a informarse, vamos directo a las noticias. Como ya le informaba, este fin de semana ahí en la frontera de México con Belice una nueva aeronave. Hasta ahora son 9 los detenidos y es casi una tonelada de cocaína lo que se incautó. Pero para que nos dé los detalles, vamos directamente allá, hasta el sur de Quintana Roo, con mi compañero Ángel del Ángel, quien nos va a platicar pues este nuevo intento de ingresar a esta región. Más de una tonelada. Pasado fue más de una decena de esas aeronaves las que se detuvieron. Muy buenos días, Ángel. ¿Qué tal, Julián? Muy buenos días a todo el auditorio. Efectivamente, es la actualización que tenemos de la información que se generó este fin de semana. Bueno, pues desde el viernes esta aeronave fue ubicada allá entre los límites de Orange Walk con el distrito de Belice, y bueno, pues ahora tenemos la información que son 9 los detenidos. Dentro de ellos, como habíamos comentado, dentro de ellos hay 2 elementos policiales y también un elemento del ejército beliceño, el cual incluso es chofer, o era chofer, después de todo esto, de un alto mando de ese país, un alto mando del ejército de ese país. Este fin de semana se habían localizado 23 pacas. Hablando de pacas, es un paquete con diferentes paquetes, valga la redundancia, en el interior, y que hasta el viernes por la tarde, el sábado, bueno, pues podíamos saber que eran aproximadamente 800 kilos lo que había localizado la autoridad beliceña. Apenas este fin de semana, dentro de la búsqueda que realizaron en los alrededores, el operativo que se implementó, se localizaron 3 pacas más, lo que hace un total de 950 kilos aproximadamente de enervante, de droga, de cocaína pura, los cuales fueron llevados hasta la comandancia de la policía de Belice para iniciar con las indagatorias. Las 9 personas han sido presentadas ante la corte y en las próximas horas, bueno, pues comenzarán todo el proceso por el tráfico de drogas. Estas personas, las 9, te platico, Julián,
Bueno, pues al momento de que las autoridades de Belice tienen conocimiento de un aterrizaje en su zona, mira, te platico, Belice no tiene radar para ubicar los aviones, entonces se basa de lo que los países vecinos le dicen. En este caso México muchas veces le avisa cuando hay un sobrevuelo, y ahora el que le avisó es un país centroamericano, no ha dicho exactamente cuál es el país que le avisó, podría ser Honduras o Guatemala, pero le avisa que hay un sobrevuelo en su zona y que va a aterrizar, le explica más o menos en dónde se ubica precisamente la aeronave, en dónde fue vista por última vez, y es ahí donde se despliega todo el operativo y se ubica precisamente cerca de una localidad que se llama Crooked Tree, en español árbol torcido, que es en los límites entre Orange Walk, que es un distrito que colinda con México, pegado a la unión, a la final de la ribera del Río Hondo, con el distrito de Belice, que es un poquito más el distrito que empieza después de Orange Walk y se extiende hacia el centro de ese país. Por el momento, insisto, 950 kilogramos de enervantes, y las autoridades sospechan que otra embarcación que se dio a la fuga, porque esos 9 iban a bordo de una embarcación y ahí fueron capturados, incluso iban tirando parte del cargamento mientras iban avanzando. A ellos se les detuvo con 3 pacas, a ellos. Otras pacas fueron ubicadas dentro de la maleza en el monte, y posteriormente, horas después, ubicaron esas 3 más, lo que es el total de lo que estoy platicando, los 950 kilogramos. Pero otra embarcación sí logró huir. Hablamos de embarcación como lancha, ¿no? Es una laguna que está en esa zona. Sí logró huir y se sospecha, dicen las autoridades, que podría tratarse de gente mexicana que había acudido precisamente a buscar la droga, y no saben si exactamente hay droga que logró salir o es toda la que trae el avión. Mientras tanto, el operativo permanece en esa zona en busca de más indicios, de más droga, en un dado caso de que la hayan escondido o tirado por la zona, Julián. Ángel, nada más explícanos, esta aeronave, digamos, aterrizó como había planeado, no fue, digamos, primero un aterrizaje de emergencia o que haya tenido algún tipo de desperfecto la aeronave, aterrizó y estaban bajando el cargamento. Mira, te comento que exactamente no se sabe. El avión fue localizado incinerado, quemado en ese lugar, pero con base en la experiencia y en lo que se ha dado el seguimiento a los diferentes aterrizajes que se da en México, Guatemala, Belice, Campeche, bueno, pues prácticamente luego de que se da, muchas veces cuando desciende el avión y bueno, pues ya no pueden volverle, ponerlo en el aire de nuevo, lo que hacen los delincuentes, los narcotraficantes, es quemarlo para incinerar todo tipo de evidencia que puedan tener y lo dejan así inservible. Entonces, sospechan las autoridades de Belice que el avión hizo un aterrizaje y como es una zona que no está hecho para eso, pues prácticamente luego de que pues el avión se queda inservible en la zona, pues ellos le prenden fuego de manera intencional. Ahora, entonces, estos detenidos no fueron detenidos, digamos, cerca de ahí, pero no propiamente donde estaba la aeronave. No, se estaban dando la fuga. Cuando llegan las autoridades, verifican, implementan el operativo y se dan cuenta que hay 2 lanchas, una de ellas que se dio a la fuga y esta con las 9 personas, que al momento de que son interceptados les haya precisamente parte de la droga, la mínima parte de la droga, pero sí, efectivamente, no exactamente donde estaba el avión, pero sí escapándose con droga en el interior de la embarcación, y es por eso que son detenidos y en este momento, bueno, pues están siendo acusados precisamente de favorecer, ayudar e incluso descargar parte de lo que trajo esta aeronave. Ahora, nos dices que entre los detenidos están 2 elementos policíacos, uno de las Fuerzas Armadas, incluso vinculado, pues por lo menos laboralmente, con un alto mando del Ejército de Belice, pero también es importante saber, Ángel, qué tan lejos de la frontera se encuentran. Mira, estamos en este momento, bueno, la Unión colinda con Orange Walk. Árbol torcido, o Crooked Tree, se encuentra aproximadamente a unos 20 kilómetros de la frontera con México, de la ribera del Río Hondo, hacia el interior. Es decir, es los límites ya con Belice, con el distrito de Belice. Hay un distrito de Belice que está en esa zona. Entonces son como 20
kilómetros que divide prácticamente México, o que, bueno, que está entre Clock Street, hay un lugar que se llama Limonal, ahí en Belice, que es también en esta zona en donde se está desarrollando todo el operativo, entre Limonal y La Unión, que es el punto más cercano que tiene este lugar. Y es importante destacarlo porque, bueno, justamente en el lugar donde aterrizan nos permite inferir el destino de esa droga, es decir, no iba obviamente hacia el interior de Belice, sino muy probablemente iba a introducirse a México por esa frontera porosísima entre México y Belice. Y bueno, como bien señalas, sospechan las autoridades que algunos de los que huyeron pues eran mexicanos. Sí, de hecho, te comento, esta zona, Campeche, Quintana Roo, Belice, parte de Chiapas, Guatemala, es conocida como el Triángulo del Sureste. Le platicaban los amigos en anteriores participaciones que se hace como una especie de analogía con el Triángulo Dorado que existe allá en el norte del país, de México. Y bueno, pues entonces, estas zonas donde aterrizan los aviones y las autoridades de todos estos lugares, bueno, de Belice, Guatemala, pues saben que esa droga viene hacia México. O sea, no es exactamente como bien señalas que se vaya a quedar allá o que vaya al interior. Viene de Sudamérica, aterriza en esta zona, que es una de las zonas, pues para ellos más fructíferas en cuanto a introducción de droga, porque luego ingresa por México en los puntos ciegos, sobre todo en la ribera del Río Hondo y otros lugares, para luego entrar a México y llevarlo y ya distribuirlo para donde tenga que ir, al destino donde tenga que ir. 9 detenidos entonces, Ángel. Son 9 hasta el momento, 9 detenidos, por supuesto, que está a la disposición del juez. Muy bien, muchísimas gracias.